Quiero que vean esto en la pantalla, porque yo sé que muchos lo han dicho. Yo sé que muchos van a decir, yo soy como soy por lo que me pasó en el pasado. Quizás es una de las excusas más prevalentes, quizás es algo con lo que más uno tiene que decir o tratar, porque muchos dicen, yo soy como soy por algo que a mí me pasó. Y muchas veces esto llega a ser la excusa quizás o más bien lo que dicen antes de tratar de sacar una licencia que dice, puedo hacer lo que yo quiero por algo que me pasó en el pasado. Puedo tener una mala actitud, puedo tener desconfianza, puedo ser áspero porque a mí me pasó algo en el pasado. Cuando tenía 4 años ayudé a mi mamá a prender el boiler, precisamente en la casa donde vivo hoy. Y mi mamá se le olvidó el boiler, el gas prendido. Y por accidente, como ella no podía prenderlo, era un lugar bien chico donde yo apenas cabía de niño y ahí prendía el boiler. En eso que ella no pudo, dejó el gas prendido y no era como los boilers de hoy que se le bombea y tiene ese mecanismo. No, hombre, comenzó a tirar gas. Entonces yo estaba jugando afuera y mi mamá me llama, me dice, ayúdame a prender el boiler. Yo ya sabía cómo prender el boiler. Lo que no anticipaba es que ya había mucho gas acumulado. Entonces en cuanto yo saco la chispa, pues tronó, esta cosa explotó. Yo nomás recuerdo haber abierto los ojos y estaba detrás de un carro, no sabía ni qué carro era, y luego cerré los ojos y ya despierto y estaba varios de mis hermanas y familiares alrededor de mí en uno de los hospitales. Esas imágenes que me pasó a los 4 años aún me plagan el día de hoy. Ahora, yo tuve que vencer esto en México porque nuestras vidas giran alrededor del boiler bastante aquí. En los Estados Unidos uno no ve ni el boiler, incluso uno sabe que existe, pero pues no es algo que vas y visitas, siempre está prendido, siempre hay agua caliente, no es algo que se te acabe el gas, es de la ciudad el gas, así que no es como que tienes que hacerte un experto. Incluso en los Estados Unidos cuando ves el boiler está todo encadenado, está hecho para que nadie le meta manos. Y tienen rótulos ahí que si se apaga que le llames a los expertos. Un experto aquí es cualquier persona que sabe prender el boiler, porque allá eso casi nunca sucede. Entonces lo que yo pensé que iba a ser algo del pasado, explota un boiler y pensé que toda mi vida sería libre de los boilers hasta no regresar a México. Mi primer boiler, después de ese evento de los 4 años, lo prendí regresando para vivir aquí en Hermosillo. Nunca en mi vida había tocado un boiler desde entonces. Ahora imagínense, yo debo de ser el hombre, ¿verdad? Valiente, pero cuando se trataba con el boiler, yo recuerdo la primera vez que se nos acabó el gas y se apagó el boiler, le dije a mi esposa y a los niños, ni modo, se van a bañar con agua fría, no sé cómo la van a hacer, ¿verdad? Y si no fuera porque mi esposa dijo, no hombre, y ella amenazaba que ella iba a intentar aprender el boiler, yo tuve que aprender a prender un boiler. Se van a burlar de esto, pero yo me puse a ver en YouTube cómo prender un boiler, porque nunca en mi vida había aprendido un boiler desde niño. Incluso veía todas las cosas ahí, yo estaba, no hombre, me va a explotar esto, no sabía que ya habían mecanismos de seguridad para que esas cosas no sucedan, pero pues yo no había tocado un boiler. Una vez estaba jugando con hermano Edgar, le estaba diciendo que, dije, te apuesto, Eduardo acaba de llegar a su casa nueva y te apuesto que no ha ido a ver al boiler. Y él, sí, como que no, te apuesto que no. Le dije, nadie ve los boilers, tú nomás funciona, sale agua caliente. Y le llamamos ahí en altavoz y le preguntó a Edgar, le dije, ¿ya viste el boiler? No, dijo Eduardo, pues no, no. Sé dónde está, pero pues ahí está, no tienes que ir a verlo. Entonces, es algo que interesante, ¿verdad?, de la vida. Pero es curioso cómo estas cosas del pasado, algo que nos pasa, algo que marca nuestras vidas, tiene el potencial de esclavizarnos en el presente. Muchos enfrentan cosas del pasado
que también han dejado que les afecte aún en el día de hoy. Todos tenemos cosas del pasado que son obscuras, que son secretos vergonzosos, que son muy penosos para nosotros. Y eso es una verdad que cada uno de nosotros tenemos que digerir en esta tarde. Incluso vean, y como nadie es perfecto, hemos aprendido a cubrir nuestros dolores y temores con sonrisas del domingo, buenos trajes, saludos firmes y muchas veces mentiras. Hemos aprendido a hacer esto. Como que tenemos este mecanismo de autoprotección donde no queremos mostrarle a gente que somos vulnerables y nos hemos hecho expertos con estas sonrisas del domingo. Incluso vean, alguien dice, ¿cómo estás, hermano? ¿Verdad? Y alguien va a decir, maravilloso, gloria a Dios, aunque esté terriblemente mal. Alguien más quizás dice, ¿cómo está la familia? Y uno responde, no pudiera estar mejor. Y ya el matrimonio tiene semanas sin hablarse y hasta están contemplando divorcio, pero uno dice, nunca pudiera haber estado mejor. Los hombres nos hemos vuelto muy expertos en encubrir nuestro dolor. Y una de las cosas que nos causa gran dolor son las relaciones rotas. Una de las razones por las que esto es muy doloroso y son paralizantes es porque nunca nos han enseñado a nosotros los hombres cómo arreglar relaciones fracturadas. Uno piensa que eso es trabajo de las mujeres. Necesitamos salir fuera de la sombra del pasado. No estoy negando que algo terrible no les haya pasado en el pasado. Incluso puede haber sido algo devastador como el rechazo de un padre o una madre cuando eras niño, o un divorcio que fue tan doloroso o amargo que nunca pudieron superarse como familia. O puede tener, quizás ustedes pueden tener hermanos o hermanas, o buenos amigos con los que ya no habla en este día. Algo pasó y ya tienen tiempo sin verse. Cosas que pasan en el pasado, incluso vean, pasados dolorosos vienen en todas las formas y tamaños y grados de intensidad. Desde el rechazo de un padre, a una violación por un tío, a una traición familiar en cuanto te robaron dinero. Los tamaños gigantescos de los dolores vienen de diferentes formas. No todos tenemos los mismos problemas del pasado. En algunos casos, la persona que ha sido la razón de nuestro dolor ya ni siquiera está cerca de nuestras vidas. Es demasiado quizás tarde en muchos casos pedir disculpas o para escuchar esas palabras que pudieran sanar el corazón. Quizás ya es muy tarde. La persona que te ofendió, la persona que te hizo el daño, quizás ya falleció, quizás la persona ya ni existe cerca de ti, ya la reconciliación quizás es difícil y uno se queda con la amargura de que nunca pidieron disculpas, de que nunca se arregló la relación. ¿Qué puedes hacer entonces cuando esto ha pasado en tu vida? Lo bueno es que la Biblia tiene bastante que enseñarnos sobre el tema. El Señor es muy consciente de nuestro pasado y sabe cuando las cosas salen mal en tus relaciones y que puede tener un efecto muy asombroso aún en el presente de muchos. Quiero quizás a través de la vida de José aprender unos principios que nos van a ayudar a parar de usar la excusa de nuestro pasado. Ya basta con el arruinar nuestro presente solamente porque nos pasó algo hace 10 años, hace 5 años, el mes pasado. Entonces hoy vamos a aprender cómo podemos nosotros lograr triunfar de estas cosas en lugar de ser arruinados por las mismas. Entonces quiero que veamos por favor número 1, y a través de los siguientes domingos vamos a ir estudiando diferentes personajes que nos ayudan a quitarnos excusas, y hoy va a ser José. Así que noten por favor primero José y su familia fragmentada.
Yo sé que uno piensa que cuando Dios altamente usa a alguien que por automático tiene una familia perfecta, que hay algo que ellos tienen que no, pero quizás a las noticias nuevas de hoy van a conocer que la familia de José era un desastre. José tenía un pasado familiar increíble. Los problemas de José iniciaron antes que José naciera, porque los problemas de José iniciaron con su padre Jacob. No iba, obviamente, este hombre a ganar el premio del padre número 1 del mundo. Como joven, Jacob era un engañador. Sabemos del capítulo 27 de Génesis que él engañó a su hermano Esaú directamente por la primogenitura familiar, uniéndose a su madre Rebeca para engañar a Isaac y obtener esta bendición. Cuando se expuso el trato, Jacob tuvo que correr, obviamente, para librarse de Esaú que lo iba a matar. Jacob entonces huye a la tierra de un pariente llamado Labán y se enamoró de la hija de Labán, Raquel. Ahora, y no tenemos tiempo para ir a cada capítulo, pero miren algo bien interesante aquí de Jacob, y quiero que también notemos un principio bíblico muy importante. La Biblia dice en Números 32:23, mas si así no hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Quiero que noten que nuestro pecado nos va a alcanzar. Jacob era un engañador, pero no se van a imaginar, con Labán encontró un engañador que era peor que él. Labán le dice a Jacob, si trabajas por 7 años, yo te doy mi hija Raquel, Génesis 29:18, solo para engañarlo a él, y le entrega a Lea. Ahora, pobre Lea, qué feo se ha de sentir estar en esta situación increíble. Pero ya luego trabaja y ahora sí, ya le da a Raquel. Pero debido a que Raquel era estéril, antes que Dios abriera su matriz, Lea le dio hijos, dejó de tener hijos después de 4 hijos y cada uno de ellos le dio sus doncellas a Jacob como esposas adicionales. Esto lo puede ver allá en Génesis 30, versículo 1 y 9. Entonces piense conmigo. Así que aquí está esta familia de problemas de un esposo con 4 esposas, 3 de las cuales el hombre realmente no planeaba casarse, simplemente se dieron como parte de la vida, ¿verdad? Y es algo bien increíble nomás pensarlo así. ¿Te estás imaginando quizás qué tipo de familia en la cual nació José? En términos de hoy, iba a ser muy disfuncional, quizás hasta típica de lo que se puede ver hoy en día. La vida de engaño de Jacob continuó aún más allá del engaño de Labán. Incluso al huir, y eso se encuentra en Génesis 31:20, su engaño se trasladó ahora a Raquel, quien robó los ídolos domésticos de su padre y luego engañó a su padre, engañó a su esposo, escondió estos ídolos por debajo. Noten la secuencia de engaño, en cómo lo que el hombre siembra, eso es lo que el hombre cosecha. Es de extrañar que Jacob tuvo también 11 hijos, contando a José. Benjamín nació más tarde, pero sus hijos mayores resultaron ser traicioneros como su papá. De hecho, fueron peores porque su traición involucraba matar a los hombres de una ciudad de Siquem en venganza de la violación de su hermana, Génesis 34. Ahora, quiero que piensen en esto porque aquí no termina el gran monto tremendo de esta familia. Rubén, el primogénito, se acostó con una de las esposas de su padre, Génesis 35:22. Y su hermano Judá fue seducido por su nuera, Génesis 38:18. Esto no es lo que llamarías una familia normal. Esto está bien tremendo. Estamos hablando esto. ¿Quién quisiera crecer en una familia así?
Sin embargo, esto no fue lo que detuvo a José para ser la persona que nosotros conocemos que es. Incluso vean, por favor, aquí había un joven que tenía todas las excusas que necesitaba para no salir bien. Todas las excusas. O sea, hablando desde el núcleo de la familia, este joven tenía mucho que decir, mucho que pedir de la sociedad, mucho de qué quejarse. Pero vean también en la pantalla, sin embargo, cuando la Biblia nos presenta a José, presenta a un hombre de grandeza, piedad y dignidad. ¿Qué pasó entonces aquí? ¿Cómo fue posible que una familia tan terrible diera a nacer un tremendo hombre de Dios como José? ¿Cómo es posible que él no se encontraba con los brazos cruzados, odiando la vida, odiando todo mundo, porque Dios no lo puso en una familia feliz donde todo cuadraba, donde todo era lindo, donde era exento de problemas? Les señalo esto para hacerles saber que solo porque su papá era malo o porque su mamá estaba en un estado mal y si es que tuvo malos hermanos usted, o los hermanos suyos le hicieron algo o un familiar, esto no quiere decir que tienes que terminar de la misma manera. Basta con personas arruinando sus vidas porque están copiando los pecados de sus padres. Tenemos que triunfar sobre eso, tenemos que ser diferentes y Dios nos ha dado el poder para poder hacerlo. Vean, por favor, en otras palabras, un mal ambiente no necesita controlar su toma de decisiones actuales. No importa en qué ambiente creciste, no importa cuáles son tus pecados del pasado, no importa qué mal te hayan hecho, ninguna de estas cosas deben de tomar control de las decisiones que hoy estás tomando. Incluso vean, tu pasado puede influir en ti, pero no tiene que controlarte. Y eso es algo, hermanos, que todos aquí tenemos que aprender, porque todos tenemos cosas terribles. Yo pienso que si pudiéramos hacer una lista de sinsabores, cada quien tendríamos nuestra buena lista de cosas que quizás plagan nuestra mente, de cosas que quizás nos hacen llorar, que cosas que son dolorosas, que cosas que nos pasaron. Pero mientras que nuestro pasado puede influirnos, no debe de controlarnos. Vean, por favor, José podría haberse dado por vencido antes de comenzar realmente, pero se negó a dejar que los pecados de los demás lo controlaran. Se negó a esconderse detrás de su pasado. ¿Cuántos quizás no usan que el pecado de otros hermanos, que las críticas de otras personas, que las burlas de otras personas controlen si eres feliz o no? O controlen si tienes gozo o no. Entonces José tenía una familia muy fragmentada, terrible. Estamos hablando que llena de problemas. Pero quiero que veamos también, segundo, por favor, José, un hombre rechazado por el hombre, pero protegido por Dios. Algo que comenzamos a estudiar aquí de José es que sí fue rechazado. La historia de José continúa. Se vean aquí en Génesis capítulo 37. La Biblia nos dice en el versículo 2 que pues José nació, ¿verdad?, después de los otros hermanos. Él era más amado por su padre. La Biblia nos dice que los hermanos de él lo odiaban porque Dios le había dado una túnica, le había hecho ropa de diferentes colores. No ayudaba el hecho que José iba y le chismeaba a su padre, le reportaba a su padre los malos actos de sus hermanos. Yo aquí me compadezco un poquito, ¿verdad?, con los otros. Pero él iba, ¿verdad?, y le contaba todo lo malo que hacían los hermanos y pues lo odiaban aún más. Pero sí creo que a lo mejor lo que más rechazaban de José era el hecho que él tenía esta ropa, este vestuario que su padre le había hecho de diferentes colores, porque lo que esa ropa le comunicaba a los demás era: yo soy el favorito y no tú. Ahora, si hay algo que quizás pudiera arruinar bastantes
familias es que haya parcialidad en cuanto al amor de los padres. Un amor de un padre y una madre debe de ser incondicional. Pero imagínense este saco que él usaba, le comunicaba a sus hermanos, le sacaba la lengua, les decía, mira, yo soy el favorito. Y cada vez que lo veían andar con este saco puesto, les recordaba que él era el favorito. No, lo odiaban. Y es por eso que le trajo tantos problemas. Es algo que estaba arruinando drásticamente esta familia. Los hijos mayores no estaban a punto de dejar que este hermanito nacido de una mujer que no era madre de ninguno de ellos entrara y tomara control de su territorio. No ayudó cuando José les contó su sueño. Ahora, les digo algo, hermanos, aquí eso va a ser gratis, consejo gratis. Si hay alguien que te odia, no es bueno que vayas y les untes en sus caras sus victorias. Muy bien. Entonces, si tienes victorias, no vayas y se lo digas a alguien que te odia, nomás para caerles mal. Aquí están los hermanos de José, odian a José, él es el favorito del padre, lo odian más por esto. Ahora tiene él un sueño en el cual ahora sus hermanos están arrodillados ante él. Mírenme nomás, yo me imagino a Rubén viéndolo como que ahora sí te voy a matar, ¿verdad? Ahora con que yo te voy a estar dando respeto a ti, ¿verdad? Entonces vemos que les cuenta a ellos el sueño, y esto lo vemos aquí en el versículo 5 al 11, donde ve las estrellas, algo que luego se cumpliera en el futuro de ellos. Entonces inventaron ellos un plan. Vean por favor, después que escucharon el sueño, vean el versículo 20 por favor, aquí de Génesis 37, para que puedan ver aquí un poco del complot de ellos. Dice, ahora pues venid y matémosle, echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Quién quisiera tener un hermano así? Amén. Vamos a matarlo y vamos a tirarlo en una cisterna. Son narco hermanos aquí, ¿verdad? Esas personas. Dice, versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarle en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzado los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas y venía de Galaad, y sus camellos venían y traían aromas, bálsamo y mirra, iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Miren nomás qué buen hermano, ¿verdad? Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora, si yo fuera José, yo les estoy diciendo, mira, ¿por qué no nos agarramos mejor uno a uno y denme la chance de sobrevivir aquí? Porque ahí están teniendo una plática mientras que están sentados en las cisternas, y lo matan o no, o qué van a hacer con él. Y pues no sé cómo se estaba sintiendo José al escuchar sus hermanos debatir sobre el futuro de él. Entonces uno de ellos, quizás el más compasivo aquí, les dice, mira, pues ¿para qué lo matamos mejor? Es nuestro hermano, hay que venderlo mejor como esclavo. Qué buen hermano, ¿verdad? Todavía en lugar de decir, ¿sabes qué? Estamos haciendo un gran mal, él todavía empeora las cosas y dice, no, pues como es nuestro hermano, ¿cómo vamos a matarlo? O sea, ¿qué somos a poco gente tan mala? Mejor hay que venderlo como esclavo. Y lo venden como esclavo. No sé usted, pero yo sí estuviera muy enojado ahí con mi familia, ¿verdad? De que me estuvieran vendiendo. Entonces,
Tiraron a José, y tengan esto en mente, en una cisterna, luego lo venden. Entonces, eso es algo bien terrible aquí, que aunque él fue rechazado por su familia, nunca fue rechazado por Dios. Vean por favor en la pantalla, quizás usted fue rechazado por su familia o alguna otra persona importante en su vida. Hay gente que muchas veces tenemos en una alta estima y amamos bastante y tienen grande influencia en nuestras vidas, y cuando ellos te odian o te rechazan o te desprecian, duele más. Incluso quizás sigan, tal vez descubriste que las personas que decían amarte realmente no te amaban. Quizás descubriste esta verdad, quizás algo te hizo saber en tu vida que aquella persona que tanto amabas traicionó ese amor. Incluso vean, tal vez alguien en quien confiaste profundamente se volvió contra ti y te decepcionaron. Contemplen esto, quizás algo así pasó en su vida. Pero déjales hago esta pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? Ya que esto es una realidad, ya que esto sí pasó, nadie está negando que no pasó o que eso es algo que te imaginaste, pero quiero que vean esta pregunta, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a ser un mal padre? ¿Vas a ser una mala mamá? ¿Vas a ser una mala amiga? ¿Vas a ser una persona bien egoísta? ¿Vas a ser una persona incapaz de amar por algo que te pasó en el pasado? ¿Eso es tu respuesta a cómo vas a arreglar las cosas? Ven, por favor, es de quedarte donde estás, decir, nunca volveré a confiar en nadie. Esa es la forma que vas a responder a este gran dolor que alguien te causó. Todo esto y más le sucedió a José. Terminó en Egipto, donde comenzó su vida ahora como esclavo. Vean por favor Génesis 39, versículo 1 y 2. Para poder seguir aquí, dice la Biblia. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón Egipto, lo compró de los ismaelitas y lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Quiero que veamos aquí, hermanos, porque eso es algo muy importante. Es verdad que los hermanos de él lo rechazaron, es verdad que de seguro lo hirieron muy profundamente a José. Me imagino largas noches de llorar, de estar en momentos de pánico cuando una persona está tan enojado que llora en amargura por la impotencia, por la situación en la que está, porque ahora está esclavo, lo vendieron y muchas emociones que vienen. Pero hay otra verdad aquí que no podemos nosotros poner a un lado, y es esto: sí, los hermanos lo rechazaron, pero dice la Biblia en el versículo 2, mas Jehová estaba con José. Y quizás, hermanos, nosotros, sí, algo nos pasó, pero Dios siempre ha estado con nosotros. Hay algo que Dios ha estado encaminando en nuestras vidas, y quizás dices, pero sus hermanos lo odiaban. Sí, pero Dios estaba con él. Pero le fue mal. Sí, pero Dios estaba con él. Entonces tenemos que comprender, hermanos, aquí que José era un hombre muy rechazado por su familia, por sus hermanos, por el hombre, pero protegido por Dios. Y durante todo eso, la mano de Dios estaba sobre José. Entonces José vino de una familia muy mala. José fue rechazado, fue vendido, ahora se encuentra como esclavo. Quiero que veamos tercero, por favor. ¿A quién corres con tu necesidad? ¿A dónde vas cuando hay una necesidad en tu vida? Algo que aprendemos de José, y es parte del mensaje de hoy que queremos aprender hoy, porque sí debemos de comprender este mensaje por su contexto. ¿Y cuál es el mensaje de esta tarde dentro de su contexto? Noten por favor aquí, el primer paso para superar el pasado
es darte cuenta de que no importa lo que los demás te hagan, si el Señor está contigo, aún puedes llegar a ser la persona que Dios quiere que seas. Y tenemos que comprender, mientras que Dios está con nosotros, entonces podemos lograr ser la persona que debemos de ser, no porque somos algo, sino porque Dios está con nosotros. Jamás se me va a olvidar la primera conferencia familiar a la que yo participé. Ahí en la iglesia bautista de Lancaster vino el pastor Ezequiel Salazar. Y yo estaba sentado en la segunda fila, ahí en una de los modulares de estas clases que ahora usan como clase de escuela dominical. Y ahí es donde estaba el ministerio hispano. Y el pastor el lunes predicó sobre el hombre de la casa, los padres de la casa. Y nunca se me va a olvidar, porque él dijo, voy a predicar eso porque ya conozco a los hombres para que no se la pinteen mañana. Porque si comienzo con las damas, los hombres no van a querer venir mañana, así que voy a comenzar con los hombres. Y pues las hermanas, amén, ¿verdad? Están diciendo amén. Y uno quizás pudiera menospreciar la predicación, pero yo, un joven de 17 años de edad, cumpliendo ya casi 18, estaba escuchando la predicación de lo que es un padre en un hogar, de lo que es un hombre de Dios en un hogar. Y es cuando por primera vez fui en el altar y decidí qué tipo de padre iba a ser. Decidí no ser el resultado de cosas que me habían pasado o cosas que había experimentado, o vivir siempre bajo la sombra o la insuficiencia de cosas que eran antagonistas a mi vida en el presente. Decidí que por la gracia de Dios yo le diera a mi familia, a mis hijos, una vida totalmente diferente a los temores y cosas y sufrimientos emocionales que quizás de niño tuve que pasar. Le doy gracias a Dios por mis padres que hicieron lo mejor para criarme. El amor de mi madre siempre fue incondicional, pero siempre viene dolor cuando hay divorcio y siempre vienen cosas que lastiman como niño, que son partes de la vida. Cuando uno viene de un hogar fragmentado, y siempre había el dolor de que en los veranos estábamos con mi papá, el tiempo normal estaba con mi mamá, tener que siempre de una forma u otra tener que decidir con quién vivir, todo este tipo de cosas que traen grandes inseguridades a la vida de un niño. Yo nunca me imaginaba que la vida en el hogar pudiera haber sido diferente hasta que no se predicó acerca de esta vida. Entonces yo, como por primera vez, estaba pensando, ¿a poco se puede hacer así? ¿A poco puedes tener ese tipo de familia? ¿A poco? Y mientras que entre más predicaba el pastor, más me animaba a tomar una decisión concreta que bendijera el futuro de mi descendencia. Entonces decidí, no porque yo lo puedo hacer en mi poder, sino porque si tienes a Cristo en tu corazón, nada te debe de detener en tu pasado. Nada te debe de esclavizar para que te detenga en lograr ser todo lo que Dios quiere que tú seas. Entonces, vean por favor aquí en la pantalla, entonces tu tarea es quedarte con el Señor. No importa cómo te esté yendo ahorita, no importa cómo está tu corazón, no importa si no puedes confiar otra vez. Nuestra tarea número 1 es estar con el Señor. Sí, José fue rechazado por el hombre, pero Dios estaba con él en donde se encontraba. Y José fue rechazado por la familia, pero no por el Señor. Él fue aceptado por el Señor. Y aunque fue maltratado, no se volvió él contra el Señor. Su fe lo mantuvo firme. Entonces vean por favor aquí, independientemente de lo que sucedió ayer, si te quedas con el Señor hoy, tu ayer no tiene el poder para controlar tu mañana. Si te quedas con el Señor, no va a tener poder tu pasado sobre el presente. Si todavía estás pensando en las personas que te causaron su problema, se está enfocando en algo incorrecto.
debes concentrarte en alguien que está ahí para ayudarte, el Señor. Dios estuvo con José. Y dice la Biblia, vean por favor en el versículo 3 de Génesis 39. Génesis 39. Bueno, versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, esto es bien importante porque aquí encontramos a José, que era en realidad un esclavo. Y la pregunta pudiéramos hacernos, ¿pudiera alguien prosperar como esclavo? Y pues aparentemente sí, porque la Biblia dice en el versículo 2 que José era un varón próspero. Ahora yo me imagino, no sé cómo cuadrar esto, porque si nosotros fuéramos esclavos, ¿quién pudiera decir, este es un esclavo próspero? Pues es esclavo. ¿Cómo decir que alguien es rico y pobre? Mira, esa es la persona más rica, pobre que vas a encontrar en tu vida. Entonces, estas dos cosas como que no van juntas. ¿Cómo es posible que un esclavo sea próspero? Regularmente el esclavo vive en la miseria de su esclavitud. No disfruta la vida. Amén. Son esclavos. Viven en cuarentenas. Amén. No pueden ir ni a los hot dogs, ¿verdad? Ahí está uno. Y lo que estoy diciendo, hermanos, es que no importa lo que el hombre entonces nos haga, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es por eso que José, siendo esclavo, teniendo todas las razones de estar amargo contra la vida, lo encontramos siendo prosperado por Dios. Y es por eso, hermanos, que no importa qué nos haya pasado en el pasado, no importa qué estemos enfrentando en el presente, si Dios está con nosotros, podemos prosperar porque Dios nos prospera. Si usted decide vivir en el pasado y usted decide ser esclavizado por el pasado y usted decide sufrir las consecuencias por no digerir bien el pasado, pues esa es su decisión. Porque lo contrario es verdad también. De hecho, podemos ver que Potifar, su amo, como vio que todo lo que José hacía como esclavo prosperaba, le entregó todo a él. Dice la Biblia en el versículo 4, noten, Génesis 39, 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense. Entonces, ¿qué podemos aprender, hermanos? No debe de extrañarnos cuando el Señor hace que uno prospere, aunque tuviera todas las razones de vivir esclavizado. No se sorprenda que Dios tiene este poder de por fin librar su mente de todas las cosas que te plagan y que te hacen miserable. Dios puede librarte de esto. Si caminas con el Señor, Él puede hacer lo mismo por ti y por mí. Todo lo que hizo por José, lo único que hizo José en sí, fue permitir que Dios lo usara. Hermanos, ¿sí me escucharon? Lo único que dejó José, él dejó que Dios lo usara. Claro que él pudiera haberse llenado de odio, de coraje, de resentimiento, en lo cual Dios ya no iba a poder usarlo. Pero él se encontraba como esclavo con un corazón usable para Dios. Y Dios comenzó a prosperarlo. No dejó que aún el rechazo de sus hermanos fuera un obstáculo para detenerlo en su presente. Incluso vean por favor, el problema con el pasado es que puede convertirse en un dictador que lo gobierna hoy. Y es por eso que hay hermanos que tienen buenas intenciones, pero son sumamente sangrones nomás porque alguien les traicionó en el pasado. O hay personas que son sumamente ásperas porque según ellos nadie es confiable.
Hay hermanas que van a tener 5 o 6 esposos, perdón. Y todo en el nombre, porque no se puede confiar en ningún hombre. Y no se imaginan que a lo mejor después del tercero, ellos tuvieron la culpa porque la forma que trataban al hombre, algo pasó en el pasado que les comenzó a influir en el presente y no los dejó ser libres para ser usados por Dios, sino que se amargaron. Hay personas que no pueden mantener un trabajo y siempre es que nunca es tu culpa, y después de el cuarto patrón que te corre, quizás debes de considerar que hay un problema. Yo nomás estoy diciendo, yo no sé qué hay en el pasado que te está afectando hoy y te está yendo de la patada simplemente porque no has tratado correctamente con el pasado, con los dolores del pasado. Ahí están, y has dejado que el pasado sea Fidel Castro en tu vida, un dictador que te diga qué hacer, y estás bajo el dominio del pasado, y el pasado te controla cómo te sientes, controla tus decisiones, controla si vas a ser feliz o vas a ser amargo o vas a disfrutar la vida o no disfrutarla. El pasado es el dictador que te dice a ti cómo comportarte. Pero sigamos, la única forma de superar eso es cambiar a los dictadores. Es permitir que el Señor ahora dicte en tu vida, que Él controle tu vida, que tú hagas lo que Él dice que debemos de hacer. Él debe de ser nuestro Señor y nosotros sus siervos. Vean, por favor, hay cosas del pasado que tal vez no puedes arreglar. Y tenemos que llegar a esto, hermanos, porque puedes pasar toda tu vida buscando justicia que nunca se te va a hacer. O queriendo arreglar un asunto que va a ser imposible. Hay cosas del pasado que tal vez ahí se van a quedar así, horribles, dolorosas. Aquel tío que te abusó debe de estar en la cárcel y anda libre. Y hay cosas que a lo mejor están ahí que no se van a arreglar. También vean, por favor, es posible que nunca puedas lograr que tus padres te acepten. Entonces, a muchos que están viviendo inseguros de la vida porque nunca fueron aceptados por sus padres, aún como adultos, como padres, ellos mismos se encuentran sintiéndose insuficientes porque sus padres los rechazaron. Y quizás nunca logres en esta vida escuchar palabras de afirmación de parte de tus padres. Quizás jamás vas a saber por qué tus padres te dejaron para que alguien más te adopte. Quizás nunca vas a comprender unas cosas de las vidas que siempre han plagado. Quizás nunca puedas arreglar estas cosas del pasado. Quizás nunca vas a escuchar te amo por parte de tu padre o de tu madre. Pero vean, por favor, es posible que nunca puedas quizás lograr que hablen contigo tus hermanos y hermanas, ya sea porque ellos te rechazaron a ti o porque usted hizo algo y ellos no han podido perdonarte. Hay cosas que simplemente se van a quedar así. Quisiera decirles a muchos que me están escuchando que hay algo del pasado que mágicamente sí vas a poder arreglar y que ahora te vas a sentir bien. Pero la realidad es que van a haber cosas del pasado que nunca vamos a poder arreglar nosotros, que vamos a tener que aprender a superarlas, eso sí, pero arreglarlas quizás nunca. Es posible, vean, que nunca puedas lograr que tu jefe repare las injusticias anteriores. Hay muchos que a lo mejor me escuchan y están viviendo con una tremenda amargura del patrón y esto y lo otro, y no se han dado cuenta cómo les ha afectado en su presente. No se imaginan lo áspero que ahora es con sus hijos, que es con la esposa, que es quizás con los nietos, con los familiares, con hermanos, con familiares, con amigos.
Todo porque un patrón fue injusto. Pero vean por favor, pero con el Señor en tu presente, Él siempre puede hacer que algo suceda. Quizás yo no puedo arreglar estas cosas del pasado. Quizás hay cosas que mejor oculto, que mejor dejo ahí, que mejor, ya sea por la pena o por no tener que enfrentar la familia o para que nadie sepa, mejor lo dejé en el pasado, mejor ya no voy a hacer nada de este pasado. Quizás ahí voy a dejar, no voy a entregar a mi tío, quizás no voy a decirle a las autoridades lo perverso que él es. No voy a decir nada, ahí se va a quedar este pasado, pero mientras que Dios esté en mi presente, mientras que Él esté conmigo, nada debe de detenerme en yo ser la persona que Dios quiere que yo sea. Porque esto lo vemos en la vida de José, que aunque él era un esclavo rechazado por sus hermanos, él era un hombre próspero, en la cual todo lo que venía a su mano, Dios lo prosperaba. Nunca se imaginarían que esclavo y próspero serían parte de la misma oración. Jacob había recomprometido su vida a Dios para cuando José nació. Y quizás podemos comprender por qué es que José, el único de esta familia, él era el único sano de mente. Ahora, no sé, yo he tenido amigos en mi pasado donde ves la familia y ves el amigo y dices, wow, eso está tremendo, él es el único que salió humano. Y cuando vemos aquí a la familia de Jacob, uno se pudiera preguntar, ¿cómo es posible que José, teniendo una familia tan tremenda, podría ser tan piadoso y tan grande y tan próspero? Yo pienso que es porque Jacob había recomprometido su fe en Betel. Ustedes estudian la vida de Jacob, él se había alejado del Señor. Él tiene una lucha con el ángel de Jehová, con la presencia de Cristo encarnada en el Viejo Testamento. Dios le bendice, él hace un altar, él está en su fuego otra vez. Y fue de esa época en adelante que le nace José. Todos los demás hermanos nacieron cuando Jacob estaba mal con el Señor, cuando él vivió apartado de la promesa que él había hecho originalmente en Betel. Y José creo que benefició de esa decisión de su padre. Creo que la forma que José fue criado por su padre fue muy diferente a cómo los otros hermanos fueron criados por su padre. ¿Qué les quiero decir con esto? Vean por favor, quiero alentarte con este recordatorio. Si eres un esposo y padre que puede mirar hacia atrás y ver malas decisiones que arruinaron a tu familia, es posible que por su propio esfuerzo no pueda arreglar lo que ya está roto. No puedes volver a criar a tus hijos. Quizás ellos ya crecieron, están en el mundo. He tenido pláticas con hermanos de nuestra iglesia, de mi iglesia, donde me dicen, pastores, que mis hijos están perdidos y ellos fueron salvos, los hijos ya fueron criados, ya están en un mundo, ya parece ser que las cosas están imposibles y quizás no hay nada, padre, que puedes hacer para arreglar a tus hijos que ya están grandes. Lo que sí puedo decir es esto, y vean, pero si comienzas a caminar con Dios ahora, Él puede recuperar alguno de esos días y años, oportunidades perdidas. No sé cómo, no es una garantía, pero nunca es tarde para recomprometerte con Dios. Y creo que cuando ya Jacob arregló su vida con Dios, él comenzó a criar a José muy diferente, porque vemos una marca de diferencia entre José y el resto de los hermanos que nacieron en una época donde Jacob estaba mal. Ahora, ¿qué podemos aprender hoy? No te des por vencido. No importa si ya ves tu vida muy avanzada, ¿qué importa si ya ves que no hay nada de arreglo en el pasado? Eso no importa. Si Dios está hoy en tu presente, eso es lo que más importa. Ya Dios se encargará
de muchas de estas cosas que están fuera de nuestro control. Entonces Él puede arreglar lo que ya ni siquiera puedes tocar, o esas cosas que quedaron muy atrás. Cuando José era un niño, Jacob estaba comprometido con Dios. No podía arreglar ese pasado. Ya no se podía, ya Jacob no podía arreglar a sus otros hijos grandes, pero sí pudo invertir en su hijo, José. Y por medio de él, ¿quién se iba a imaginar? Cosas iban a cambiar. Entonces vemos a José y su familia fragmentada. Vemos que José fue rechazado por el hombre, pero no por Dios. Vemos la importancia de saber a quién corremos. Y el principio es este, hermanos. ¿A quién corres? ¿Corres al dictador de tu pasado o corres a Dios en tu presente? ¿Quién te dice quién eres? ¿Tu pasado o Dios en el presente? ¿Vives bajo las sombras del fracaso o vives bajo la sombra del Altísimo? ¿Bajo qué sombra estás viviendo el día de hoy? ¿A quién corres para recibir instrucción de la vida? ¿Te tiene atrapado el diablo en el pasado o te está prosperando Dios ahorita en el presente? ¿Eres un esclavo próspero? ¿Quién eres el día de hoy? Entonces hay mucho que aprender de la vida de José. Entonces quiero que veamos cuarto, por favor. Vemos esto también de José, el compromiso a la piedad. El compromiso a la piedad. Dice la Biblia, y vean por favor del versículo 7 de Génesis 39, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sí captaron esto? Estamos hablando que vemos que José estaba comprometido a vivir para Dios independientemente de la traición familiar, de las debilidades de su papá, independientemente de que fue vendido como esclavo. Se encontró en una situación muy compleja. La Biblia dice que él era hermoso, ¿verdad? Dice la Biblia que él era una persona muy guapa, y muy guapo, y captivó el ojo de la esposa de su amo. Y aún en un momento donde quizás pudiera haber hecho él algo que nadie se hubiera dado cuenta, él decidió vivir para Dios en el presente, porque él no era un esclavo de las amarguras del pasado. Aunque estaba sirviendo a fuerzas en su capacidad presente como esclavo, el compromiso a la piedad era independiente de aquellas cosas que pudieran ser razón de amargura. Hace muchos años conocí a un hermano que literalmente no podía mantener ninguna orden fiscal en su casa. No, había tratado de hacer diferentes negocios, carpintería, un montón de diferentes trabajos, y nada le funcionaba, nada le salía bien, y todo lo resumía a un momento donde su hermano le había bofeteado la cara. Todas sus excusas de la vida eran por un pleito que había sucedido entre dos hermanos. Y si le preguntabas qué estaba pasando y por qué, ¿verdad?, manejó mal este negocio y por qué hizo mal eso, siempre iba a contar su historia. Es que había un día que mi hermano me pegó en la cara y las cosas comenzaron a irse de mal a peor, y esa es la razón que hoy no soy un buen negociante, esa es la razón que no puedo mantener un trabajo, esa es la razón que yo no soy confiable,
porque algo me pasó allá en el pasado. El compromiso a la piedad se vio por parte de José independientemente de todas las cosas que muchos de nosotros hubiéramos usado de por qué somos personas muy amargas en el presente. Entonces, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dijo José. Qué respuesta tan más increíble, ¿no? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El fin de la integridad de José lo lleva a la cárcel. Y ustedes pueden leer Génesis 39, 10 al 20. Ahorita estoy tratando de condensar la historia para no durar mucho tiempo. Pero José termina en la cárcel. Y cuando quizás no estuviera en este momento muy enojado con Dios, porque la primera pues era un pleito con sus hermanos, la segunda vez que él fue traicionado, ahora es porque quiso mantener su corazón bien con Dios. Ahora se encuentra en la cárcel. Nadie quizás lo culparía si él se encontrara bien enojado en la cárcel diciendo: Señor, trato de hacer lo correcto y mira cómo termino. Esa es tu culpa. Podía haber retenido mi trabajo, pero mírame nomás por serte fiel a ti, por mantener mi integridad. Mira, eso es tu culpa. Porque uno piensa que porque hace las decisiones correctas, Dios está obligado entonces a bendecir nuestras vidas. Pero aquí José se encuentra en la cárcel. Entonces podemos ver que él tenía un compromiso a la piedad independientemente de todos los factores que podrían haber detenido, lo habían detenido. Número 5, por favor, quiero que veamos. En una jornada con Dios. Y el principio que les quiero enseñar en esta tarde es que José, igual como usted y yo, nos encontramos en una jornada con Dios. Es una jornada de vida, es una jornada de fe. Es una jornada a la cual nosotros no sabemos exactamente cómo van a cuadrar las cosas, pero sin embargo estamos en esta jornada y no importa lo que haya sucedido en el pasado, si estás dispuesto a quedarte con Dios en esto, incluso ir a la cárcel, y es en donde Dios va a estar contigo, es ahí donde debes de estar con Dios porque es la voluntad de Dios para ti. Para José no había mejor lugar que él debería de estar que en la cárcel, porque es ahí donde Dios lo quería. Todo lo que está sucediendo en la vida de José hoy conocemos como lo que Dios estaba encaminando para que él fuera bendecido por Dios, pero José no sabe esto. Él está simplemente sufriendo y teniendo buena actitud mientras que sufre, mientras que Dios le está bendiciendo. Vean por favor en la pantalla. A veces Dios va a guiarte hacia abajo para llevarte hacia arriba. Debe de llevarte al fondo para poder llevarte a la cima. Muchas cosas van sucediendo en la vida y el problema surge cuando estamos en la parte inferior, en la parte baja y profunda de la vida, porque tendemos a suponer que eso es el final del viaje y pensamos: no hombre, ya Dios no va a terminar, no hombre, aquí estoy abajo, ya peor no se puede poner, y la verdad es que siempre se pueden poner peor las cosas. Es por eso que el versículo 21 es muy importante y quiero que vean por favor Génesis 39, versículo 21 al 22. Si estamos ahí, noten por favor versículo 21 y 22. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Ahora, fíjense muy bien. La foto aquí que vemos de José fue vendido como esclavo, ¿verdad? Y él era
un esclavo muy próspero. O sea, ¿cómo puede prosperar un esclavo? ¿Verdad? Era un esclavo prosperoso. Ahora lo vemos de mal, estaba mal, ahora a peor, ahora se encuentra prisionero. Pero no lo van a creer, José era un prisionero prosperoso. Amén. A la siguiente vez, si usted va al Cerezo, allá va a la prisión y nadie te va a decir, mira aquí, te presento aquí a Marcos, él es uno de nuestros, ¿verdad?, ingresos aquí prósperos de la cárcel. Porque nadie ve esos, nadie une estas cosas. Regularmente el que es prisionero, pues lo vemos como una gran pérdida, como un gran perdedor, como aquella persona que mal manejó todo. No, pero no para Dios. Llega José a la cárcel y Dios le está prosperando aún en la cárcel. Dios está con él y ahora lo vemos otra vez a José en acción. Él está ahora a cargo otra vez, él es gerente otra vez, él está administrando otra vez y Dios comienza a bendecir su vida. José no tenía mucho tiempo para meditar sobre el pasado, porque eso lo iba a llevar a una ruina. Mejor él se concentró en el presente y comenzó a servir. ¿Cuántos no estarían quizás justificados en pensar, oye, esta mujer, ¿verdad? Yo ni le hice nada y es la culpa de ella que estoy aquí? Pero noten, él no hizo eso cuando sus hermanos lo vendieron. Y ahora que fue traicionado por una mujer mentirosa, se encuentra en la cárcel y no está haciendo lo mismo, no está dejando que las injusticias del pasado controlen quién es él en el presente. Él podría haberse arruinado, él podría haber estado siempre bien enojado. Cuando comprometes, hermanos, tu vida totalmente con Dios, tu pasado ya no tiene control de ti, ya no es un factor que controla tu vida. Dios es quien controla tu vida. Entonces aquí lo estamos viendo en vida, en acción. Yo sé que muchos están viendo, ay, pastor, ahora sí, yo voy a dominar eso, pero noten, hay hermanos, y lo digo eso con cariño, que no estaban ni sirviendo en la iglesia por la ofensa de otro hermano. Hay muchos cristianos, hermanos, que hicieron la iglesia un lugar no esencial mucho antes que el gobierno lo constituyó así. Habían hermanos que habían declarado que la iglesia no era esencial porque cada rato se perdían los servicios, porque tenían los lujos de capricharse y dejar que problemas entre hermanos los hiciera enojarse y apartarse de las cosas de Dios. Y es por eso que no debe de ser maravilloso que un gobierno no constituye una iglesia como algo esencial, cuando muchos cristianos que me están escuchando el día de hoy ya lo habían declarado no esencial por la falta de fidelidad y la falta de compromiso y la falta del dar a las cosas del Señor y servían cuando querían y las cosas no eran real para ti. No tienes el derecho de enojarte porque el gobierno no ha dicho que las iglesias son esenciales si usted ya lo había declarado hace mucho con su vida. No debemos de estar siendo controlados del pasado. Pero les digo, hermanos, que si una ofensa, una mala cara es suficiente para llevarte lejos de Dios, es tiempo que madures un poco de esto. Es tiempo que ahora sí pongas raíces y aguantes un poquito más. Pero mucho de eso va a tener que comenzar con el pasado, va a tener que comenzar con el tener que arreglar y tener victoria de tu pasado. Significa, vean aquí por favor, significa que lo que te sucedió hace 5 o 10 años o incluso el mes pasado ya no dicta tus pasos. Espero en Dios que cuando ya nos congreguemos exista un avivamiento verdadero en nuestra iglesia. Que ya muchos cuando se reúnan ya no seamos todos iguales, que Dios haya hecho una obra de gracia en nuestras vidas. Lo que te pasó, ya haya sido feo o no,
y aunque siga siendo real en tu presente, que quizás por supuesto lo va a ser, no debe de controlarte. Nosotros debemos de ver el pasado como algo de qué aprender, pero no de algo que nos detiene. Debemos, hermanos, de triunfar sobre esto. Hay muchos jóvenes que me están escuchando que nunca se casarán porque no puedes superar tu pasado. Y lo que muchos jóvenes hacen es agarran todos sus caprichos del pasado, por el padre que tuvieron, por la madre que tuvieron, por la familia que tuvieron, y se vuelven una bola de ira que ya se les hace incapaz de mantener una relación porque nunca han acudido a Cristo para que les ayude a triunfar sobre todas estas cosas, sino que han decidido autoprotegerse en contra todo el mundo, no sabiendo que hasta todo el mundo, hasta sus futuros esposos o esposas, los están excluyendo ahí. Esto es por eso que Pablo nos enseñó en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, si todos conocemos el pasado de Pablo, él era un perseguidor de la iglesia. Y a lo mejor él podría estar todo el día ahí, ¿verdad?, pensando con lástima propia de todo lo que hizo, de todos los que mató, de Esteban, de un montón de cosas, y posiblemente se hubiera atorado ahí. Pero no, Pablo dice, una cosa hago, olvidando lo que está en el pasado y estoy prosiguiendo hacia la meta que tengo hacia el frente. Muchos cristianos tienen que decidir esto en esta tarde. Y vean en la pantalla, creo que como hombres realmente debemos enfrentarnos a esto, porque tendemos a dejar que las fallas del pasado nos impidan a volver a intentarlo de nuevo. Hermanos, y es aquí donde muchas veces la regamos, ¿verdad? Pero una vez que estamos comprometidos con el Señor, tenemos su poder disponible para ayudarnos en cada situación, para tener un espíritu fresco. Esto fue lo que hizo José. Cuando ya llegamos a Génesis 40, José ahora se encuentra interpretando sueños. Ahora, es más, vayan ahí rápidamente, vayan a Génesis 40, por favor. Les voy a enseñar otro principio aquí importante. Y yo sé, para todos los teólogos ahí, yo sé que me estoy brincando partes y todo eso, pero bueno, allá ustedes lo pueden leer en la casa, amén. Génesis 40, versículo 12, quiero que veamos, por favor. Dice la Biblia, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y la restituirá a tu puesto y dará la copa de Faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Algo interesante, hermanos, aquí del contexto del que estamos leyendo, pues aquí está José, y recuerden que aquí José es un hombre próspero como prisionero, muy bien, y él está ahí sirviendo a Dios, y no se van a imaginar lo que entonces Dios encamina aquí. Dios encamina para que José tenga otra oportunidad para hacer algo bueno a alguien. Les pudiera decir eso, hermanos. ¿Cuántos quizás en esa circunstancia no estuvieran ahí sentados y 2 hombres llegan, el copero y el panadero, y llegan y dicen, ¿sabes qué? Hemos tenido un sueño. ¿Y cuántos no culparan a José si le dicen, yo no me voy a meter aquí, no sé que me vaya mal, como la otra vez que quise hacer lo correcto? Pero no, vemos a José que él estaba listo y dispuesto para interpretar los sueños. Ahora, cualquier otra persona hubiera dicho, ¿sabes qué? La otra vez que yo quise hacer el bien,
me fue mal. No voy a hacer el bien entonces ahora sí. Ahora sí voy a hacer así. La sociedad quiere que se hace, así voy a hacer. Porque así son muchos. Yo soy como soy, ¿verdad? Por algo que me ha pasado. Y aquí vemos a José que interpreta este sueño. Vemos que comienza a decir que él es inocente y le dice al copero, ¿sabes qué? Por favor, acuérdate de mí. Usa tu palanca con el faraón, ayúdame, ¿verdad? Y en el versículo 15 dice lo siguiente, por ejemplo, vean, Génesis 40:15, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Él está diciendo, mira, yo soy inocente. Pero el copero, dice la Biblia, vean por favor el versículo 23 de Génesis 40, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Qué triste, se le olvidó. José quedó en la cárcel otros 2 años más, cuando ahora vuelve a surgir otro sueño, ahora de Faraón. Y vemos entonces allá en Génesis 41:1, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y conocemos ahora lo que era el sueño de Faraón. Y hermanos, recuerden aquí, otra vez, nadie culparía a José en decir, cuando se le abrió la oportunidad de volver a revelar otro sueño, yo ya me cansé con él, la otra vez que, ya sabe, la otra vez que traté de ayudar a alguien, ¿verdad? Porque así son muchos, totalmente indiferentes, nomás porque siguen siendo controlados por las injusticias del pasado. Pero cuando se abrió la oportunidad una vez más para interpretar sueños, él estaba listo. Quiero que nomás comprendamos que José terminó siendo el segundo ahora de la nación, para recortar toda la historia aquí. ¿Quién puede agarrar a un prisionero y llevarlo a ser número 2 de una nación? Solo Dios. ¿Quién puede hacer un joven que fue abusado, que fue dejado por sus padres, que fue traicionado en el trabajo, y transformar a ese hombre en un tremendo padre? Solo Dios puede hacer esto. ¿Y quién puede transformar a una mujer que quizás fue abusada de niña, sufrió muchos sinsabores que jamás en su vida debería haber sufrido, tantos dolores, tantas traiciones, y convertir a esta dama en una tremenda mujer de Dios? Solo Dios puede hacer esto. Pero la gran diferencia entre aquellos que tienen pasados horribles y que ahora son trofeos de la gracia, y aquellos que viven hundidos en su pasado, es que unos siguen estando así, Señor, úsame. Y otros están, Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? ¿Y por qué decidiste que eso me pasara a mí? Y la diferencia solamente Dios la hace. La lección es sencilla, hermanos. Dios sabe a dónde te está llevando. Él sabe cuáles lecciones necesitamos aprender, que nos va a capacitar mejor cuando lleguemos al lugar que Él quiere que lleguemos. Incluso vean por favor aquí, Dios sabía por lo que ibas a pasar cuando tenías 5, 10 o 15 años. Sabía cómo la gente te fastidiaría a los 25 años, por decirlo así. Pero sigamos. Pero permitió esas cosas en su propósito debido a dónde te va a llevar cuando tengas 40 o 50 años. En otras palabras, Él permitió todas estas cosas cuando estabas chico, porque estas cosas van a ser muy necesarias para cuando tengas 45, 50, 60 años, y vas a decir, esa fue la razón.
¿Por qué? Porque vean, y cuando llegues ahí, no habrá dudas sobre quién obtiene la gloria. No habrá dudas de por qué Dios permitió tanto dolor, tanta soledad, tantos momentos de pensar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasó a mí esto? Pero cuando llegues ahí vas a saber por qué. Y cuando llegues ahí, sin duda, vas a decir, gloria a Dios. Soy la persona que soy por esto que me pasó a mí. Soy un padre que estoy presente en las vidas de mis hijos por lo que me pasó a mí. Soy una mamá que estoy presente en la vida de mi esposo. Tengo un hogar dulce por el tipo de hogar en el que yo crecí. Soy la madre que soy hoy porque aprendí cómo no hacerla como mi madre. Sea lo que sea, uno tiene que aprender, hermanos. Vean por favor en la pantalla, José tenía 30 años cuando llegó su promoción. Tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. ¿Sí ven la gran diferencia? Algo que inició a los 17 años era para llevarlo cuando él tenía 30 años. Y Dios estaba haciendo algo, incluso sigan viendo, tenía 13 años de una vida desordenada, 13 años de confusión, de no saber si iba a estar arriba, abajo, dentro, afuera, muerto o vivo, pero él siempre tenía un buen corazón en donde se encontraba. Dios comenzó a bendecir su vida. Entonces vemos esta jornada que José está pasando. Vemos que en las ocasiones, en toda ocasión, como esclavo, como prisionero, Dios lo bendecía. Él seguía haciendo lo correcto, fue olvidado, sin embargo, él estaba listo para servir. Entonces, quiero que veamos número 6, ya estamos por terminar, rompiendo la cadena del pasado. ¿Cómo podemos romper la cadena del pasado? Y nomás les voy a dar 2 verdades aquí, que espero que sean de bendición para todos los que me están escuchando. Primero, no podemos usar la irresponsabilidad de otra persona en el pasado como una excusa para nuestra irresponsabilidad en el presente. Si hay algo que vamos a comprender, es que nosotros no podemos ser irresponsables porque alguien más fue irresponsable. Eso no se vale. Eso no se hace. Si estás culpando algo que te pasó o algo que sufriste, ahorita te voy a decir cómo tener victoria de esto. Y eso me lleva al segundo. Y noten aquí. Aprende de tu pasado, pero no permitas que te controle. El gran beneficio, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos es el pasado. Hay muchas cosas que podemos aprender de este pasado que a lo mejor usted usa como una muleta. Dios hace mucho quería usarlo como un escalón en tu vida. Tú dices, mi padre hizo un mal trabajo, pues haz un mejor trabajo. Tú dices, mi papá, ¿verdad? Le pegaba a mi mamá. Pues aprende de eso y aprende el valor del control propio. Pero debemos de aprender del pasado. Incluso vean, los problemas de tu pasado deberían convertirse en lecciones de objeto para mostrarte dónde debes de ser diferente. No para hacer excusas, para que las repitas. Entonces, vemos el pasado y decimos, wow, qué tremendo. Qué privilegio poder aprender para saber de dónde comenzar a superar. Yo pienso que todos como padres deseamos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Yo pienso que veo a mis hijos y ojalá que sean mejores padres que yo. Ojalá que aprendan de mis errores y siempre sean superiores a mí. Que ellos triunfen más, que uno siempre desea eso con sus hijos. Pero el problema es que muchos están atorados y usan
los fracasos de los padres como excusas y están repitiendo lo mismo, si no, quizás son peores. Y muchos aquellos que se encuentran odiando algo de su familia son algo peor hoy. Porque cuando te destruye tu pasado no puedes funcionar bien. Y antes odiabas quizás a tu mamá por esto y lo otro, pero llegaste a ser peor. Y ahora se encuentra la misma persona que odiaba a su madre siendo odiada por sus propios hijos. ¿Cómo sucede esto? Es muy sencillo. Como no aprendieron del pasado, llegan a repetir los mismos errores. Llegan a vivir el mismo ciclo. Vino Cristo y te dio el poder para romper la cadena, pero tú fuiste y decidiste amarrarte en esta misma cadena. Él te dio la llave para quitar el candado, pero tú aseguraste el candado. Él te dio el poder para ser diferente, pero decidiste ser igual. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dijo Jesús, en mí pueden tener paz, en el mundo tendréis aflicción. Quiere decir entonces que muchos viven en el mundo, por eso siempre viven en aflicción. Número 7, aprovechando tu presente. Al nombrar a sus hijos que luego José tuvo en su presente ya como el número 2 de Egipto, vemos algo bien increíble y vayan conmigo ahora a Génesis 41 y vean el versículo 50. Ya me lo termino. Para todos los cristianos de media hora ya se desconectaron. Vean el versículo 50, por favor. Y nacieron a José 2 hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Asenat, hija de Potifar, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manases, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Al nombrar los hijos José de esta manera, José nos está diciendo que aquí había una forma en la cual él había decidido seguir hacia adelante. La razón por la cual algunas personas están deprimidas es porque se juntan con la depresión y siempre andan juntos, ¿verdad? Es decir, con otros tipos que están desordenados también como ellos. ¿Nunca se ha fijado que los rebeldes atraen rebeldes? Aquellos que andan enojados con la vida siempre atraen los que están enojados con la vida. La Biblia nos dice en Oseas, ¿verdad?, que 2 no pueden estar juntos al menos que estén de acuerdo. Claro que todavía tienes, ¿verdad?, cicatrices del pasado, todos tenemos, pero estas cicatrices no duelen hoy. Les podría usar una ilustración. Si alguien, ¿verdad?, tiene cirugía, quizás el día siguiente de la cirugía hay un tremendo dolor en la cortada, pero si un año después te encuentras con dolor en la cortada, te podría decir, ¿hay algo mal? De la misma forma, los dolores del pasado dolieron mucho en ese momento, pero 10 años después todavía te duele. Hay un problema. Dios quiere que tengas una experiencia de Manasés, que significa el que hace olvidar. José le dijo, sabes que tú eres mi primer hijo y a ti te voy a nombrar el que me hace olvidar. Dios quiere darte una experiencia, Efraín, y hacerte fructífero en tu aflicción. Él quiere bendecirte, prosperarte, aún en el medio de la aflicción. Efraín significa fructífero. El que debería hacerte fructífero en todo lo que haces. Dios quiere darte una experiencia que te ayuda a olvidar. Él quiere hacerte fructífero en tu presente. Y todo mundo va a decir, mira, esa persona tenía todas las razones de no ser nada y nadie.
en el presente, pero Dios lo hizo olvidar y Dios le dio fruto en su aflicción. Qué maravilloso es Dios. Dios quiere que estemos bien agradecidos. Muchos no pueden amar a sus familias porque siempre están recordando la otra familia que te causó dolor. Entonces, hermanos, vemos José y su familia. José, un hombre que fue rechazado por el hombre, pero protegido por Dios. Vemos la necesidad de contemplar a quién corremos cuando decidimos, al dictador del pasado o a nuestro Dios en el presente. Vemos entonces el compromiso de la piedad de José. A pesar de todo lo que lo podía detener, él decidió ser su propio hombre. En una jornada con Dios vemos cómo Dios hizo algo que permitió a los 17 años para podérselo mostrar a los 30. Vemos que él pudo romper la cadena del pasado. Él pudo aprovechar el presente, olvidando, reconociendo el fruto de Dios. Quiero terminar con esto. Dejando a Dios ser Dios. Y quizás lo que más nos arruina a todos en el presente es cuando nosotros queremos tomar el lugar de Dios. Dice la Biblia en Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si estás pensando en vengarte, si estás pensando en un día, ahora sí, yo voy a ser normal una vez que ellos sufran, buena suerte. Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Y vemos este momento en la vida de José. Y vean en Génesis 50, por favor, y con esto terminamos. Génesis 50. Noten, por favor, el versículo 20 para decirles toda la historia aquí. El padre de José muere. Los hermanos, con buena razón, están pensando: de seguro cuando ya muera mi padre José, va a tomar venganza de nosotros. Nos va a echar a la cárcel, nos va a hacer esclavos, nos va a hacer prisioneros. Él va a querer que nosotros suframos como él sufrió. Y ese es el temor que los hermanos tenían. Entonces vemos en el versículo, vean, vamos a comenzar del 18 para que tengan el contexto. Dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Increíble. Para ponerlo en contexto, José pudiera haber derramado su ira y estaba en una posición en la que pudiera. Pero lo que sus hermanos no sabían es que José, desde hace mucho, había vencido su pasado. Mi pregunta para usted es esta: ¿quién es tu dictador hoy en el presente? ¿Sabían que mientras que estemos viendo hacia atrás, no podemos caminar hacia el frente? Lo más difícil para ayudar a un matrimonio que está en problemas, que se han separado, es esto: ambos quieren reconciliarse mientras que ven hacia atrás. Y entre más ven hacia atrás, más se enojan entre ellos. La única forma que puede existir reconciliación y fruto para poder seguir hacia adelante es que tienen que parar de ver hacia atrás y comenzar a ver hacia el frente. Lo mismo es para nuestras vidas también. Mientras que estés enfocado hacia atrás,
estás detenido, no puedes caminar viendo hacia atrás. Entonces muchos están viendo hacia atrás, son esclavos, están sujetos al dictador de tu pasado. Les invito el día de hoy a decidir aprender del pasado, pero no seas controlado por el pasado. Decide que por la gracia de Dios vas a aprender de aquellos que te ofendieron. Por la gracia de Dios no tienes que vivir bajo la esclavitud de un padre que no te amó. Por la gracia de Dios puedes librarte de una madre quizás áspera que nunca mostró cariño. Por la gracia de Dios puedes perdonar a aquel familiar que te abusó y puedes ser mejor por ello. Por la gracia de Dios podrás tú ser la persona hoy más fuerte, más amable, más apta para guiar, para proteger, para amar, por algo que te pasó en el pasado. O puedes decidir arruinar toda tu vida usando una excusa que sigue siendo excusa. Nunca podremos decir yo soy quien soy. Soy así, soy acá, soy malo, soy de esta manera, porque algo que me pasó a mí en el pasado. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor tu bendición en este tiempo de invitación. Te pido que nos des victoria, te pido, Señor, que tu poder venga y bautice nuestras almas, te pido que tengamos